¿Y si todo lo que creías sobre tu pasado fuera una hermosa mentira? Los judíos de Cochín, una comunidad enclavada en la costa sur de la India, siempre dijeron que su historia comenzó en Jerusalén, que sus antepasados huyeron con las flotas de Salomón, que llegaron a la India como exiliados de Tierra Santa. Pero el ADN dice otra cosa, algo que sorprendió incluso a los científicos. Solo el 21% de su ascendencia es judía, el resto, el 79%, es indio, Kerala. No Jerusalén. Su sangre no se remonta a la caída del segundo templo, no resuena en Babilonia, susurra entre cocoteros, arrozales y vientos monzónicos. ¿Qué significa eso? ¿Sus historias eran erróneas, sus antepasados eran mentirosos, o es la identidad algo más profundo que el linaje? Porque lo que reveló la ciencia, no se trataba de una negación de sus raíces, fue una reconfiguración de su alma. Esto no es solo una sorpresa genética, es una revolución en su identidad, y para comprenderlo, debemos remontarnos al lugar donde comenzaron sus leyendas, una costa olvidada que una vez conectó dos mundos. La costa de Malabar, donde los vientos oceánicos aún llevan consigo las voces de comerciantes, refugiados y fantasmas. Durante siglos, los judíos de Cochinchina relataron historias de barcos que cruzaron desde las tierras del rey Salomón, de los exiliados que huyeron de la destrucción y encontraron refugio en la India. De placas de cobre regaladas por reyes, que les otorgaban un hogar en Cranganore. Y esos platos son auténticos, el idioma grabado en ellas es una fusión, hebreo y malayalam, la historia se siente antigua. Sagrada. Intocable. Pero en 2016 sucedió algo inesperado. Los científicos analizaron la sangre, y la sangre contaba una historia diferente. El reloj genético no apuntaba a hace 2.000 años, pero hasta finales de la Edad Media, entre 1280 y 1550. No exiliados, sino comerciantes, no huyendo de la destrucción, sino persiguiendo el comercio, judíos yemenitas. Judíos griegos. Judíos sefardíes, hombres que navegaron a través de los océanos y se casaron con mujeres indias en esta exuberante tierra costera. Fue entonces cuando se produjo la verdadera mezcla, fue entonces cuando comenzó la identidad de Cochín, tal como la conocemos. Así que, si las historias sobrevivieron, ¿por qué la sangre no lo recordaba? Y si la memoria puede sobrevivir a la genética, ¿en qué otras cosas podríamos estar equivocados? El ADN ni se inmutó, no lo dudó, decía, 21% judíos, 79% indios. ¿Cómo? ¿Cuándo? Durante siglos, la historia decía, vinimos con Salomón, pero el genoma dijo, no. Naciste entre 1280 y 1550, no en el exilio, pero a cambio. Utilizando una técnica denominada descomposición del desequilibrio de enlace y otro llamado globetrotter, los genetistas determinaron el momento exacto en que ocurrió una poderosa oleada de ascendencia judía, que llegó a Kerala hace apenas 500 a 700 años, una fusión, una transformación. Esto no fue un borrado del pasado, esto fue edición, una nueva redacción, su identidad no se vio destrozada, fue remodelado. Su sangre se convirtió en un palimpsesto, las líneas antiguas se desvanecieron bajo trazos más nuevos y definidos, las viejas leyendas se suavizaron, mientras una verdad más reciente imprimía su tinta en sus venas. No eran solo descendientes de Jerusalén, eran hijos de dos civilizaciones, formado no en fuego y huida, pero en la calma marea del comercio costero. Pero queda una pregunta, ¿esta mezcla de sangre será una cuestión de fe, o la supervivencia? Comenzó con los hombres de los desiertos de Arabia, desde los puertos de Grecia, desde las ruinas de la España sefardí. Portaban rollos de la Torá, hablaban hebreo, ladino y arameo, y navegaron hacia el este, hacia la riqueza de la costa de Malabar. Cuando llegaron a Kerala, no trajeron ejércitos, trajeron el comercio. Y con el tiempo, trajeron a sus familias. Los estudios genéticos de los cromosomas y la línea masculina revelaron algo notable, haplogrupos J1. G todos los indicadores de ascendencia judía de Oriente Medio.
Estos no eran originarios de la India, no formaban parte de ningún grupo hindú o tribal local, eran extranjeros, e inconfundiblemente judío. Estos hombres no solo traían mercancías, ellos aportaron identidad. Pero no se casaron dentro de la misma familia, se casaron con mujeres del lugar, mujeres indias. Y así nació un nuevo linaje, una comunidad que miraba hacia el este y hacia el oeste, ese oraba a Jerusalén, pero hablaba judeo malayalam, un pueblo cuyos padres navegaron en y cuyas madres ya estaban arraigadas a la tierra. Así que si los padres vinieron del desierto, ¿quiénes eran las mujeres que criaron a los niños? El próximo capítulo se encuentra en la línea materna. Si los padres vinieron de ultramar, las madres venían de aquí mismo, procedente de la tierra roja de Kerala, desde el corazón de la tierra. ADN mitocondrial, transmitido únicamente por la madre, reveló una verdad asombrosa: el 44% de los linajes maternos judíos de Cochín provenía de tan solo 2 mujeres indias. M5A1. M50 no es hebreo, no es mediterráneo, puramente, inconfundiblemente, del sur de Asia. Criaron a sus hijos en la fe judía, hablaba hebreo, con un acento marcado por las lluvias monzónicas, comidas kosher cocinadas, con semillas de mostaza y hojas de curry. Pero esta verdad encierra una paradoja, porque en el judaísmo tradicional, es la madre quien determina si un niño es judío. Entonces, ¿eran judíos? ¿O simplemente decidieron serlo? Lo que vemos aquí no es tradición de linaje, es una identidad por elección, consolidados por la fe, preservada por estricta endogamia, protegido por la voluntad. Esta no es una historia escrita únicamente por ascendencia, fue escrito por las mujeres que se quedaron, quienes creían, quien forjó un legado. Pero la fe por sí sola no podía mantener unida a la comunidad, no cuando la identidad comenzó a dividirse según líneas que ninguna prueba de ADN podía rastrear. Oraban al mismo Dios, lee de la misma Torá. Vivíamos en la misma ciudad. Pero no querían sentarse en la misma sinagoga. Los judíos de Cochinchina no lo eran, eran 2. Los judíos malabares, los judíos negros, y los judíos paradesí, los judíos blancos. Uno de ellos rastreó sus raíces hasta suelo indio, la otra, a Iberia y Bagdad. No comieron juntos, no se casaron entre sí, tenían cementerios separados, como si incluso en la muerte la división tuviera que permanecer. Los paradesis reivindicaban la pureza, más auténtico, más judíos. Pero la ironía duele profundamente. Porque cuando los científicos analizaron la sangre, los que tienen mayor proporción de ADN judío, eran los malabares, los descendientes de piel más oscura, nacidos en la India. Aquellos que la historia intentó borrar, eran ellos quienes llevaban la historia original en la sangre. Pero la historia no son solo hechos, también se trata de quien tiene el derecho a contar la historia. Y el mundo escuchó, únicamente la voz más justa: una ciudad, 2 mundos, 2 identidades, divididas no por la fe, sino por el color de la piel. Y quizás el mito más grande de todos: ¿acaso alguna vez fueron un solo pueblo? Lo que sucede, ¿qué ocurre cuando la memoria y la molécula no coinciden? Los judíos de Cochín recuerdan un pasado antiguo, de los barcos de la flota de Salomón, de oraciones susurradas mientras ardía el segundo templo. Pero los genes dicen lo contrario. El reloj genético no avanza en miles de años, golpea con precisión, 1280 a 1550 DC. No es bíblico, medieval. Y sin embargo, quizás ambas cosas sean ciertas. Porque la memoria no está hecha solo de sangre, tal vez algunos de los primeros colonos surgieron en la antigüedad, comerciantes, escribas, vagabundos. Pero sus genes se desvanecieron, son demasiado pocos, sus huellas se perdieron en el ruido del tiempo. No fue hasta que llegaron nuevos hombres judíos, desde Yemen, Grecia, Iberia, algo cambió, esa mezcla predominó, que la comunidad se paralizó, la ciencia no borró su pasado, hizo zoom. Aclaró el momento en que el mito se convirtió en población, cuando la identidad tomó forma, no en la leyenda, sino en cuerpos vivos. Así es, la historia sagrada era más antigua, pero la gente, eran más jóvenes de lo que pensaban.
Y sin embargo, su viaje estaba lejos de haber terminado. En la década de 1950, las canciones se fueron apagando, uno por uno, las familias se marcharon. Desde los callejones de Cochín, impregnados del aroma de las especias, a las colinas pedregosas de Israel. Aliyá, el regreso a la tierra prometida, pero en ese regreso, dejaron atrás algo que no podían llevarse. Sinagogas, vacías, lápidas, agrietadas, judeo-malayalam, casi en silencio. De miles de judíos, solo 15 permanecen en la India. 15. El coste genético, endogamia severa, una piscina que se reduce, y con ello, un aumento de las enfermedades recesivas, el cuerpo que soporta el coste de la desaparición de las raíces. Esto no fue solo una migración, fue una fractura, la pérdida no solo del lugar, pero patrón, de una historia escrita con sangre. Esta no era solo una historia judía, era una historia de Kerala, una historia india, una historia humana. Una que ahora vive más en la memoria que en la carne. Pero tal vez, el ADN aún puede preservar lo que el tiempo casi destruyó. ¿Puede la identidad sobrevivir a la extinción? Al final, los judíos de Cochín nunca fueron una contradicción, fueron una convergencia, del mar y de la tierra, del exilio y del abrazo, de Jerusalén y Kerala. Su identidad no se perdió, tenía varias capas, como los sedimentos en el fondo de un antiguo puerto, cada ola deja una huella, cada recuerdo, grabado a fuego en la sangre. No eran la historia que ellos creían, pero eso no hace que su historia sea menos cierta. Porque el ADN no puede borrar la fe, y la creencia no puede reescribir los genes. Pero juntos, cuentan una historia más completa. Tu ADN no puede cambiar quién eres, pero eso poder te brindará una nueva forma de comprenderte a ti mismo. Para sostener tu pasado, con manos más claras, mirarse en el espejo, y ver no solo un rostro, pero muchos, todo converge, todos sobrevivieron, y si un día descubriste que provenías de la misma gente a la que te enseñaron a odiar, ¿podrías seguir queriéndote a ti mismo /diagonal? Aún podrías pertenecer, en nuestra siguiente historia, seguimos a otro pueblo olvidado, alguien cuyos genes hablan más fuerte que sus libros de historia, y cuya sangre, aún guarda un secreto.